Luis Javier Gayá es uno de los grandes pintores del momento. Madrileño, romano de adopción, sus cuadros generan un espacio habitable, generan un lugar donde la luz está domesticada. Este realista lírico transforma la realidad. Quien haya visto sus cuadros romanos, quien haya visto sus cuadros venecianos, de alguna manera va a ver Roma y Venecia de otra manera, de una manera más intensa, una manera que yo llamaría iluminación. Hoy, en Clave de Fondo, con nosotros, Luis Javier Gayá. Luis, bienvenido a Clave de Fondo, bienvenido a mi casa. No sabes el placer que es tenerte aquí con tus cuadros que hemos convertido este pequeño plató un poco en parte de tu estudio, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Además me encanta el ambiente que tienes en tu casa. Luis, tú eres un poeta viajero, de alguna manera. A ti te gusta mucho atrapar la realidad, llevarla al lienzo de una manera poética. Sí. Hombre, siempre he buscado, quizás lo que he traído aquí es más de arquitectura, pero en mis inicios era sobre todo en el paisaje, entonces eso me permitió una libertad de viajar y buscar lugares que en mi vida hubiera pensado ir. Pero tenía un compañero que te hablaba, por ejemplo, de los cerezos del Valle del Jerte, y entonces cuando estaban en flor aprovechamos y nos quedamos a vivir ahí 2 o 3 meses para intentar captar ese momento. Y eso me permitía, la verdad, el intentar plasmar el sentimiento que tenía cuando llegaba a un lugar determinado, ese primer impacto. ¿Y así te recorriste España entera? Sí, estuvimos menos Asturias, que no hemos estado mucho, pero desde Galicia, Andalucía, bueno, y siempre buscando alguna beca o alguna, por lo menos para conseguir la estancia sin que tuviéramos ningún costo. Y tú eres un pintor realista, pero tu realismo no es el realismo, no es el realismo de la mera fotografía, de la mera reproducción, es el realismo, un realismo lírico. Sí, bueno, quizás, hombre, pienso que el buen realista no debes de quedarte meramente en la fotografía, por eso tienes la fotografía, sino tienes que sacar algo de dentro, esa sensación, ese motivo por lo que te invita a pintar. En el caso lo tienes Antonio López, la cantidad de veces que se ha pintado la Gran Vía, y Antonio López ha sacado ese espíritu que encierra, a buscar una luz determinada, unas horas del día. Es un ejemplo de ese misterio que encierra el paisaje. Porque tú las fronteras entre la abstracción y la figuración no... Sí, hay mucho... La gente piensa que es muy distinto, y en el caso de Antonio López, o bueno, otro buen realista, tiene mucho de abstracto. Lo que pasa es que el pintor realista construye con manchas, pero esas manchas están definidas y ves una realidad. En cambio, en el caso de Tapies, esa visión abstracta que tiene, o esa pintura abstracta, muchas veces coincide con la realidad. ¿No has pasado nunca en algún edificio que está en ruinas y ves unas calidades en las paredes y alguien ha hecho un pequeño graffiti en esa fachada y piensas, mira, parece un Tapies? Y es que estoy seguro que parte de una realidad también.
Sí, y, bueno, hablábamos, pero a ti te entusiasmó Roma, ¿no? Y tu estancia en la academia en Roma fue determinante, bueno, tú ¿no? estuviste también y el recuerdo es, sobre todo por la convivencia entre compañeros vamos, de otras profesiones, como en vuestro caso los escritores. Mira, Martín López Vega, a raíz de la estancia nos unimos un montón. Tú coincides allí con Martín López Vega, sí, ¿no? Que escribe un poema interpretando un cuadro tuyo y a partir de ahí... Sí, el Estadio di Marmi, y luego otro que era La lectura es eterna. Concretamente ese poema fue lo que nos unió. Vino un día al estudio, entonces no le conocía mucho. Y bueno, me entusiasmó que tomara interés por mi pintura, y más que yo era antimoda allí, porque quizás hay instalaciones y llegar a la academia un pintor realista era raro. Y él se tomó interés, me pidió cosas anteriores que tenía. Antes era más simbólico, más alegórico mi obra, y se fijó en un cuadro que se llama La lectura es eterna. Y quizás estaba más vinculado con la literatura, pues había unos pergaminos, el reloj como símbolo del tiempo, una calavera, y al día siguiente se presentó con un poema y tenía el mismo título que el cuadro. Y me emocioné porque ese mismo sentimiento con el que había escrito el poema era el mismo sentimiento que había puesto a la hora de pintar el cuadro, y había intentado reflejar lo mismo que ponía en el poema, él con el lápiz, o bueno, con la estilográfica y la tinta, y yo con el pincel y el óleo. Entonces a raíz de eso empezamos ya a ir juntos a ver cosas, y la verdad es que nos ha unido. Ha pasado ya 12 años y seguimos viéndonos. La verdad es lo que dura la academia después de haber pasado por ella, ¿eh? Sí, somos como los abuelitos que cuentan batallas. Y fíjate, la estancia, bueno, estuve un año y Martín estuvo algo menos, pero nos ha unido esos meses que... ¿Y te sientes de alguna manera un pintor a contracorriente? Sí, pero yo creo que eso es positivo. El ir con la moda, al final quedan dos. El pintar para mí es una necesidad, el pintar, como el comer y el beber. Y lo que menos me planteo es que es mi medio de vida. Encima tengo la suerte de que lo es, de que sea así. De que lo es. Tu estudio en Gran Vía es magnífico. Muchas gracias. Es magnífico. He tenido suerte también. Pero para mí, me supongo que te pasará igual. Tu lugar de trabajo necesitas tenerlo cómodo y tener tus cosas. Y eso es lo que hace un ambiente de concentración y de... Incluso tengo muchos apuntes que luego me sirven, aunque hayan pasado unos años, me sirven para desarrollar nuevos proyectos. Por eso me voy quedando con cosas antiguas, sobre todo los bocetos, que para mí tienen más valor porque están pintados directamente. Luego un cuadro grande ya es un proceso más de elaboración, pero ese primer instante lo valoro más que el estarte 2 meses con un cuadro. Te interesa mucho la arquitectura en construcción. Sí. Ir pintando los andamios, ir pintando cómo se va construyendo, ¿no? El inicio de toda esta serie fue a través de Juan Bonilla, que fue otro compañero que tuve en la academia. Un excelente novelista y un excelente poeta. Y estaba haciendo unas novelas sobre un modelo que posó para el Estadio de Marmi. El Estadio de Marmi es un complejo deportivo que hizo Mussolini en los años 30 para emular los tiempos gloriosos de Roma, y hacía sus desfiles y tal. Entonces él está haciendo una novela y me invitó a ir con él, la acompañé varias veces y empecé a trabajar sobre el Estadio de Marmi. Encontró en una librería de antiguos unos folletos pues de la época de los años 30, cuando se estaba construyendo, y entonces a raíz de eso empecé a hacer una interpretación como si estuviera en construcción. Y cuando volví a Madrid de Roma, como no había ruinas ni cosas romanas, pues buscaba edificios en construcción para pintarlos como si estuvieran en ruinas. En este caso empecé con la ampliación de Jean Nouvel del Reina Sofía. Y eso fue en el 2002, más o menos. Y a raíz de eso empecé, como no encontraba ruinas, pues me interpretaba como si fueran ruinas los edificios en construcción. Pues mira que hay ruinas en España, ¿eh? Sí, sí. Ya, pero en el caso de Madrid, que es donde vivo, ya es distinto. Y de aquellos años de Roma, que de alguna manera podemos reconstruir también tu tradición pictórica, ¿no? Hacéis un homenaje a Fortuny en el cementerio de verano, que es un sitio prodigioso, ¿eh?
Es que es como un jardín, realmente, hombre, ves que son tumbas, pero parece un jardín lleno de esculturas, sobre todo la zona donde está enterrado Mariano Fortuny. Bueno, fue todo a raíz de un compañero que también estaba haciendo una novela sobre Rosales, bueno, la época, y coincidía con un aniversario de Mariano Fortuny. Entonces encontramos la tumba de Mariano Fortuny y fuimos a hacerle un homenaje con el director de la academia, con una poesía. Con Felipe Garín, ¿verdad? Con Felipe Garín. Incluso llevamos una botella de champán y estuvimos brindando ahí. Y a raíz de eso me empecé a ir continuo, porque vi unas esculturas magníficas que había ahí. Es realmente un sitio, la tumba de Trilusa. Sí, sí que estuvimos ahí, también haciendo unas fotos ahí metidos en la tumba. ¿Cómo serán? Esa luz prodigiosa de Roma transforma de alguna manera la realidad, ¿no? Porque hasta un cementerio se transforma en un lugar de gozo, ¿verdad? Es que es una luz como muy dorada, ¿no? Como muy cálida. Bueno, ves los revocos de las casas en Roma y no hay nada blanco, todo es de colores tierras, ocres, rojos, y es lo bonito y eso hace que sea una ciudad cálida, acogedora. Y parece que estás en la Costa Brava o en Provenza, en Francia. Y claro, pero pienso en Ramón Gaya, pienso en Fortuny, pienso en tantos pintores figurativos que a principios de siglo y en el siglo XIX pasaron por Roma. Sí. De alguna manera son ellos quien constituyen tu genealogía, ¿no? Sí. ¿De quién te sientes más heredero? ¿De Pablo Picasso o de Santiago Rusiñol? Hombre, la verdad es que todos tienen... A mí, fíjate que yo soy pintor figurativo, realista, pero disfruto con Picasso, con Rusiñol. No me gusta un pintor determinado, sino las obras de distintos periodos de distintos artistas, que es la forma de... Bueno, me encanta la abstracción. Las tapias de los años 70 me parecen una maravilla. Y Antonio López, pues sobre todo la primera época, es que me apasiona. O sea, que no soy de un pintor o una tendencia, sino me gusta todo lo que tiene calidad. Que yo haya elegido el realismo, pues porque me encanta el dibujo y veo que puedo plasmar con la pintura y el dibujo lo que me interesa. ¿Y eso que te interesa qué es? ¿Captar un instante? Sí, y luego pues... Sí, intentar reflejar lo que siento al ver las cosas. Como un escritor, cuando escribes un poema, ¿no? Estás sentado delante de un tema y estás escribiendo lo que estás sintiendo. Pues lo mismo en la pintura. O sea, al final yo creo que hay muchos puntos de unión, y el arquitecto y el músico. Yo creo que sí, eso es una de las cosas que en la Academia de España en Roma descubrimos todos, ¿no? Como que los mecanismos del poema son exactamente los del cuadro, incluso los del edificio, ¿no? Para un arquitecto. Y nada, lo curioso de Fortuny, lo que hablábamos de que todo el mundo conoce al padre, pero el hijo fue un genio. No sé si Fortuny Madrazo, Fortuny Madrazo era el padre, pero el hijo era un escenógrafo, hacía unas telas preciosas. El veneciano, ¿verdad? Sí, el veneciano, que todo el mundo se piensa que es el padre. Y el veneciano era el hijo, que fue un prodigio. Que aparece en una novela de Marcel Proust. Sí, aparece... Es de los pocos personajes reales que aparecen en Busca del tiempo perdido, con nombre y apellido. Aparecen muchos reales, pero con nombre cambiado, ¿no? Pero Mariano Fortuny, hijo, aparece con su nombre en esa novela, ¿no? Y todavía se conserva en la Giudecca, que es una isla que hay en Venecia, la fábrica, lo que está abandonada. Pero exportaba a todo el mundo las telas, y todavía se siguen haciendo, pero bueno, son carísimas. Tú estuviste también en Venecia, becado, ¿no? Y viviendo y pintando. Sí, ahí con otra beca que empalmaba con lo de la... Y de ahí fue cuando descubrí realmente a Fortuny, hijo. Porque Fortuny padre era el conocido, y ahí me descubrí, lo que pasa es que era otro mundo, también pintaba, no tenía la calidad del padre, pero era artista en otras cosas. Es lo que llamaríamos hoy un diseñador, un diseñador de ropa. Y un escenógrafo. Inventó unos sistemas de iluminación para obras de teatro y se conserva en el Palacio Fortuny de Venecia, se conserva todo esto. La pena es que en el año 50 y tantos la viuda lo dona al Estado español, pero el Estado español, como ve que restaurar eso es un costo importante por problemas de cimentación, no quiere nada y se lo queda el
el Ayuntamiento de Venecia, pertenece ahora, pero con mobiliario, con cosas del padre, con, bueno, solamente lo que había dentro era un tesoro. Y lo rechaza pues por el costo, ¿no? Que es uno de los palacios góticos más bonitos de Venecia. Entre Roma y Venecia, ¿con qué te quedas? Hombre, para vivir Roma. Venecia, para Roma estás continuamente descubriendo cosas. Estás un año y no consigues descifrar y descubrir todos los tesoros que encierra. O sea, para vivir desde luego en Venecia. Si se me quedó como si hubiera estado una semana y estuvimos ahí 9 meses. Bueno, a ti te habrá pasado igual. En 3 meses te habrás quedado con una visión casi... No, claro, no, muy parcial, claro. Eso. Efectivamente, porque entrar en cualquier iglesia, en cualquier sitio... Los museos están en las iglesias. Y me acuerdo con Martín que, bueno, que le daba reparo entrar en las iglesias. Pensaba que... Y entraba como apurado. Le digo, hombre, Martín, si quieres ver obras de arte tienes que entrar en las iglesias. Y la verdad es que disfrutamos un montón. Bueno, ya hemos hablado del realismo pictórico, del realismo lírico, de la abstracción, pero yo observo en tu obra siempre un intento de ir más allá, ¿no? De ir más allá en el detalle, de transformar la realidad con la luz. Es que el problema del realismo, bueno, en todos los siglos ha habido una evolución. Tú ves un cuadro realista del siglo XX y no tiene nada que ver con tiempos pasados. Mira el movimiento prefasrealista que hubo a finales de siglo, que se notaba que era una cosa moderna que no, aunque imitara a la pintura del XVI. Y intentas darle un aire actual, sino para no ser una pintura trasnochada. Entonces intentas pues, la temática cambiar, la composición, pues el meterle pan de oro, trabajar con resinas alquídicas, que son otro tipo de resinas que hay ahora. Y lo que pasa es que lo normal, si no tienes que darte en lo superficial. Y yo pienso que hay que ahondar más en la pintura, que no quedarte con lo que representa. Ese es el problema de Antonio López. Antonio López tiene una modernidad, bueno, la temática de los cuartos de baño. Yo prefiero hablar de ti porque considero que eres mejor pintor que Antonio López. Hombre, te voy a contar un secreto. Yo, bueno, efectivamente estuve en Roma, vi Roma, después vi tus cuadros. Después de ver tus cuadros, yo vi Roma de otra manera. Y ¿tú eres consciente de que transformas la realidad? Sí, hombre, lo que sí que noto, sin ser consciente, como he viajado bastante, pues cuando vuelvo de Roma a Madrid, comparo con los cuadros que está pintando ahí, no tiene nada que ver. Me ha cambiado la paleta sin darme cuenta. Y yo creo que eso es la vista, se acostumbra a unos colores y te cambia la gama de colores. Por eso España, la verdad es que es prodigiosa. Te vas a Galicia, te vas al sur y son cuadros... los colores no tienen nada que ver, pero eso es... Tienes que tener un sentimiento especial para captar eso. O sea, el mal pintor figurativo o realista es el que te pinta un cuadro en Bilbao y es el mismo cuadro que te has pintado en Cádiz. Si no, tienes que sentir algo más, porque al final es un artesano, repites lo mismo, entonces tienes que tener ese sentimiento de poder captar las emociones que al ver un paisaje o una arquitectura o un detalle, es lo que te hace que no sea todo igual. ¿La emoción es la luz? Sí, muchas cosas, de la sorpresa de ver algo que te emociona, o lo mismo lo que hablábamos de la madera. Y un listón de madera de ahora no me motiva, en cambio un listón de madera antiguo, como lo que tienes aquí del lagar, es que tiene una cantidad de muescas, de matices, que la madera de ahora está igual. En cambio, el paso del tiempo da una pátina que, vamos, a mí me emociona. Para mí eso es como si fuera una escultura. Pues lo que decía Margarit Yourcenar, ¿no? El tiempo, el gran constructor, ¿no? El gran escultor, ¿no? El tiempo va... Incluso obras menores, malas, con el tiempo se va oxidando los barnices, el aceite del óleo, y coge unas calidades que no tenía lo mismo cuando era un mal pintor el que pintó el cuadro. Entonces muchas veces más vale no limpiar el cuadro y dejar esa veladura, ese paso del tiempo, porque lo hace más bello. Y Luis, claro, es que
Tu pintura es... Tenemos estos del cementerio de verano, ¿verdad? Sí, esto es de... No son unos angelitos. En la Plaza Navona está la fuente de los Cuatro Ríos y a los lados hay unas fuentes pequeñas. Todo el mundo se queda con la importante. Pero esto es una fuente menor, pero que tiene una delicadeza, bueno, un movimiento, los putis o los angelitos. Y estos luego, bueno, estos fragmentos de esta fuente los utilizo luego en cuadros ya más importantes, más grandes. Pues utilizo de fondo el paisaje que he pintado, los angelitos, pues meto una serie de alegorías entre los bajos relieves que has visto, los frisos romanos, para darle un aire, dar más concepto a la obra. Porque tus cuadros son de grandes proporciones. Sí, todo esto que traía prácticamente son bocetos de los cuadros grandes. Y que me los voy quedando, pues son recuerdos, muchos de ellos están pintados al natural allí. En el cementerio de verano la verdad es que trabajamos mucho. Nos llevamos el caballete de campo, entonces te permite hacer pequeñas tablitas. Y luego ya en el estudio lo amplías así. Federico Muñiz, un amigo de esta casa, quien entrevistamos hace unos meses, tenía un jardín muy bonito, que me hablaste. Pues me comentaba que los pintores queréis los artistas más desprendidos, los más generosos. Bueno, porque, hay de todo. Porque una vez que ya te deshacías del cuadro, no lo volvías a... A ver, hombre, te da pena, pero es la forma de vida que tiene. Hombre, la suerte es que te quedas con cosas. Yo me quedé, incluso lo que hacía en los años finales de los 80 no tiene nada que ver con esto, y soy incapaz de volver a hacer lo que hacía antes, pues porque no estoy motivado y me gusta como lo que puedo hacer ahora. Y hombre, ves torpezas porque quizás has evolucionado, pero también tiene cierta belleza, esa ingenuidad. ¿Y hubo algún cuadro del que te haya costado una barbaridad desprenderte? ¿Algún cuadro que quisieras volver a pintar? Porque... Pues la verdad es que se me olvidan. Muchas veces ni sé los cuadros que pintas. Luego en subastas ves algún cuadro y dices, anda, y piensas que no lo has pintado. Luego lo ves y dices, hombre, sí, eso estuve... Sobre todo que muchas veces pintas el cuadro y a los 2 meses ya no lo tienes. O cuando estaba en la facultad, los mismos apuntes para sacar, para comprar materiales, pues iba vendiendo también los apuntes que hacía en la facultad y los ejercicios. Incluso empiezas a guardar cosas, abres una carpeta y te encuentras dibujos pues de los modelos de la facultad, y la verdad es que incluso que dicen, hombre, pues no estaban mal pintados, y eso que era un periodo de formación. ¿Y reciclas mucho de esos bocetos? Hombre, a veces pintas encima, pero cuando hay algo que no me convence lo tapo y pinto encima. Entonces esa cama, esa base funciona muy bien a la hora de pintar, porque puedes ir dejando matices que hay debajo del cuadro. ¿Sabes? Que eso, el tener una cama, una base, funciona muy bien. Porque tú eres, artesano, te recuerdo buscando la luz precisa de Roma, y para encontrar esa luz utilizaste café, ¿no? Bueno... Yo recordaba Coca-Cola, pero era café, ¿verdad? No, el café era para dar una patina al papel. Como con el tiempo se oxida la celulosa y salen manchas, pues ese sabor añejo te lo da... Bueno, se utiliza para teñir muchas veces los encajes antiguos. Y entonces en ese momento no tenía acuarela, y entonces cuando... Pues lo mismo estaba en un café tomando un apunte, y entonces en una cafetería, una terraza, entonces tenía el café a mano, y cuando no me veía el camarero metía el pincel y le daba una patina al papel. Y simplemente es por eso. Y lo que pasa es que es mejor la acuarela porque es más estable. El café con el tiempo amarilla un poco, entonces hay que ser consciente de eso. En cambio la acuarela es más estable, pero en ese momento no tenía y usaba el café. Claro, porque lo que hablábamos antes de el tiempo constructor, ¿no? Sí. Tú tienes que prever cómo envejecen, cómo envejecen tus lienzos y tus... Muchas veces el tener una formación académica, dice la gente que te cohíbe, eso es mentira. El conocimiento de los materiales y del dibujo, de la composición, eso te da una libertad que no tiene otras tendencias, porque si tú quieres puedes abstraer que no hay ningún problema. Y luego el saber cómo va a responder esos materiales para mí es fundamental.
Sí, porque uno de los problemas que existen en la actualidad, cuadros que se compusieron con materias orgánicas que se están descomponiendo, ¿no? Claro. Hay un caso de otro pintor muy famoso que ha tenido que coger, bueno, Tapies ha tenido que tener un restaurador, porque ha tenido un montón de denuncias y necesita un restaurador para, pues porque pone unos empastes y que se agrietan, y entonces necesita una persona, la fundación, que para poder mantener toda esa obra que da problemas. Qué curioso que Tapies y Antonio López son los pintores, bueno, ha fallecido ya Tapies, pero eran los pintores vivos más cotizados y los dos opuestos. Y cada uno con su lenguaje y cada uno con su verdad en la pintura. Y son los dos más internacionales, los dos más cotizados y los dos opuestos. Por eso no hay pintura abstracta mala ni buena, ni realismo malo y bueno. Es buena pintura, hay que hablar de la buena pintura. Incluso la figuración puede dialogar con la abstracción. Ayer lo comentábamos, ¿no? Como de repente un paisaje puede convertirse en un cuadro abstracto increíble, ¿no? Sí, porque son manchas. La arquitectura está más definida con las líneas, pero tú ves un paisaje, son manchas de verdes, de las tierras, los ocres. Y lo que pasa es que vas construyendo y vas dando forma. En este momento en que estás, Luis, ¿sigues en construcción? Sí, bueno, ahora estoy trabajando sobre unos hilos de carbón de los países del este, de Polonia, Rumanía, de los años 50 o 60, y estoy trabajando en una temática curiosa porque tampoco veo que se haya trabajado mucho. Y entonces estoy intentando buscar ahí y metiendo textos en latín. Pues es que tienes que buscar dentro del realismo un lenguaje personal y eso es lo que quizás más me cuesta. No, tú lo has hallado sin duda, ¿no? Estás toda una vida aprendiendo y sin ser consciente vas evolucionando. A mí lo de Roma me vino fenomenal para romper con lo que hacía antes. ¿Y cada cierto tiempo necesitas romper con lo que... Es una evolución lenta. O sea, te digo que no es consciente, como cuando cambias de forma de pintar. Lo que pasa es que si estás trabajando todos los días, un montón de horas, la evolución tú no la notas. El que hace 2 años que no ha visto tu obra sí la nota. Pero como estás todos los días encerrado trabajando, pues la evolución es más lenta. Y una labor muy obsesiva en tu caso, ¿no? Muy puntillosa. Hombre, disfruto con lo que hago, si no, no podría dedicarle tantas horas. Bueno, pasa igual a los escritores, a los músicos. Esa pasión por tu trabajo es lo que te hace el dedicarle tantas horas. ¿Y de alguna manera te sientes recompensado cuando alguien ve un cuadro tuyo y te reconoce? ¿O reconoce una mirada? Es una satisfacción, pero bueno, realmente pintas para ti. Que en ese sentido, pero bueno, si a alguien le gusta, pues sí, es una satisfacción. ¿Dices que pintas para ti? Sí, vamos. Sobre todo, pues las temáticas estas que te estoy contando de los hilos, pues no creo que sea muy agradable para la gente que no entiende. ¿No? Pero es casi una grisalla, casi sin color. Estoy seguro. Con bloques de hormigón inmensos, con unas ventanitas o con... Yo lo que veo es que tú dudas pero yo estoy seguro de que sí que les van a agradar muchísimo. Sí, bueno, pero te tiene que gustar. Hombre, la gente prefiere un bodegón o un ramo de flores o unos geranios pintados antes que la gente no entendida, vamos. Y Luis, una cosa importante, a ti no evitas el encargo. Hombre, estoy cogiendo ahora cosas, con la crisis pues coges, pero hay encargos que te gustan, te motivan más y otros menos. Pero bueno, te conté lo del grupo Siro, que eso sí que me motiva, pero al ser un enamorado de la arquitectura, de la arqueología, de la pintura, del arte en general, el que te encarguen es un monasterio que se está reconstruyendo en Palencia. El origen es del siglo X, o sea, tiene muy, muy primitivo. Pues el poder pintar eso es que si te gusta todo eso es una forma de pintar algo con más sentimiento, con más emoción. Luis, estaría hablando toda la mañana, toda la noche contigo. Yo no soy buen orador, no sé si lo has notado.
Pero ya se nos va. Pero hablar de la pintura me encanta. Se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Joan, por haberme invitado. Muchas gracias.